Muy buenas tardes. Hoy tenemos una jornada más del Aula de Cultura del Diario Montañés en colaboración con el Ateneo de Santander. Una jornada más y con un invitado muy especial, como es Gullón, que está aquí con nosotros y que además viene a presentarnos un libro interesantísimo, lo que yo creo que es la biografía definitiva de Emilia Pardo Bazán, pero que estuvo no hace mucho tiempo para presentarnos también una biografía absolutamente completa, y bien investigada y muy bien contada del escritor tan vinculado a Santander, que prácticamente era santanderino, y que, bueno, pues aquí perdimos su casa, que fue una pena, pero seguimos teniendo un paseo muy digno que le recuerda, como es el Paseo de Pere Galdós, Benito Pere Galdós, y bueno, creo que son dos libros que han marcado un antes y un después en la historia de la literatura española. Yo creo que sin estos dos escritores, sin Emilia Pardo Bazán y sin Benito Pérez Galdós, no se podría entender la novela de finales del XIX, principios del XX, en España o en español. Porque después ya, mucho más tarde, vino el boom latinoamericano, etcétera, etcétera. Bien, yo quiero agradecer mucho a Ricardo Gullón que esté hoy aquí con nosotros, que haya venido a presentar esta biografía, que además está editada por una editorial cántabra, que aquí está muy bien representada por su director, presidente y propietario Jesús Herrán, que es Ediciones Valnera, porque tú en Ediciones Valnera lo haces todo, salvo escribir los libros. Pero no lo cuentes mucho, que estoy jubilado. Bueno, y nos acompaña Menéndez Llamazares, Javier, que como para ustedes ya es un habitual, como crítico literario del Diario Montañés y persona muy vinculada a este Ateneo santanderino. Yo termino simplemente dándole las gracias de verdad más sinceras y efusivas a Gullón por el esfuerzo de venir hoy aquí, estar con nosotros y hablarnos de doña Emilia Pardo Bazán. Y ya sin más le paso la palabra a Jesús Herrán, al que le corresponde hacer de maestro de ceremonias. Muchas gracias, Manuel Ángel. Gracias que hago extensivas al Ateneo y al Aula de Cultura del Diario Montañés, que son los organizadores de este acto. Aquí estuvimos antes de ayer, presentando una novela de José Carlos Rojo. Y aquí estuvimos hace hoy 1 año y 1 día, el 30 de septiembre, presentando un libro de Germán Gullón, que personalmente considero el mejor que se ha publicado con motivo del centenario de Benito Pérez Galdós. Galdós, maestro de las letras modernas. Las críticas así lo consideraron también. Dicen, más que una biografía al uso, es un mosaico, caleidoscopio y arcoíris en el que cabe lo galdosiano en todas sus formas, gestos, voces, figuras y universos. Esta es la que está llamada a ser biografía definitiva sobre el clásico canario, dice otro crítico, con la gran ventaja de que el catedrático tal vez sea el mayor especialista galdosiano. Una rigurosa y brillante biografía de Galdós, dijo El País como de pasada. Una visión necesaria del novelista que busca en Galdós su postura ética, la defensa de los derechos humanos de la educación y la defensa de la decencia en la conducta social. Las críticas no voy a seguir, no os voy a aburrir, fueron muchas, y todas más o menos así, de este calado. Y el libro recibió también el favor de los lectores, pues al mes de su publicación sacamos al mercado la 2ª edición. A todo esto vino a sumarse el pasado mes de noviembre el Premio de las Letras Ciudad de Santander, concedido a Germán por todos los méritos acumulados durante una carrera profesional intachable y, según dijo el jurado, su rigor y profundidad en la biografía del escritor canario en el libro titulado Galdós, maestro de las letras modernas. El libro que hoy presentamos no se va a quedar atrás en absoluto. Emilia Pardo Bazán o El tiempo de la mujer. Como editor,
voy a presentarles simplemente sus características físicas. 364 páginas que recogen una presentación que indaga prácticamente todo sobre doña Emilia Pardo Bazán. 7 capítulos que analizan y unen su vida y su obra, algo que hoy en día no se estila. 459 notas, una completísima bibliografía, un índice onomástico cercano a los 1000 personajes, un álbum fotográfico de 21 imágenes y el añadido de los apuntes autobiográficos, un texto de la propia autora gallega, no muy conocido, que fue su prólogo a la Biblioteca de Autores Contemporáneos. Si para nosotros, en Valnera, la publicación de un libro de Germán Gullón sobre Galdós fue un espaldarazo en el año que cumplíamos 18, que era la mayoría de edad, con este de la Pardo, Germán vuelve a confiar en nuestra pequeña editorial, algo que siempre es de agradecer. Miren ustedes, en la Feria del Libro de Madrid se produjo este año un espectáculo que demuestra que también hay clases. Además de que una azafata limpiara con un paño los libros que le daban a firmar a la estrella Pérez Reverte y que 2 fornidos guardaespaldas dieran un espectáculo poco digno guardando las suyas, los mejores espacios de la feria estaban destinados, esto no lo digo yo, lo dice Antonio Mestre, un periodista, a que los que más tienen tengan más y que aquellos que sobreviven en el mundo cultural con ilusión y precariedad sirvan de atrecho para las grandes editoriales y los autores estrella. Los grandes autores, continúa Antonio Mestre, autoras, youtubers e influencers saben o deberían saber que sus firmas en la feria solo sirven para engordar su ego, hacer ganar más dinero a las editoriales a las que les sobra y ponérselo más difícil a las pequeñas editoriales y librerías. Las firmas deberían darse en las casetas de las librerías pequeñas o que no hubiera firmas. Sigo sin hablar yo, sigue siendo Antonio Mestre. Y remata. Los grandes autores harían bien en publicar en editoriales humildes, porque la literatura también es compromiso. Tener como valor la igualdad, la redistribución de la riqueza. Y decidir a quién se apoya cuando se puede elegir también es crear cultura. Hubo una canción hace tiempo que Javier entiende más de música que yo, que decía, escucha, Leguina. Yo aquí diría, escucha, Revilla. Si publicaras tus libros con el gremio de editores, posiblemente nos ayudarías más que las subvenciones que nos dan. Gracias, Germán, por seguir apostando por Valnera, por seguir apostando por las editoriales pequeñas, por estas editoriales que aportan a este mundo lo que necesita, pasión, cariño, dedicación, y que nosotros, editores y autores, yendo de la mano, vamos a ser capaz de procurarle al libro ese calor, por el bien del libro y por el bien de la cultura. Como habéis podido comprobar, a la obra no he entrado prácticamente porque, salvo unos datos numéricos que les he ofrecido, he hecho conscientemente el ejercicio de no entrar en su análisis, porque Javier Menéndez Llamazares va a hacer una interpretación desmenuzada y profunda del libro. Gracias. Y lo voy a intentar hacer sin meterme con Revilla ni con Pérez Reverte, ¿eh? A ver si podemos. Bueno, la verdad que es un inmenso placer estar hoy aquí. Bueno, suena casi atópico, pero es que es verdad, ¿no? El inmenso afecto que siento por Germán tiene un origen muy curioso porque Germán heredó un amigo. O sea, hay gente que hereda yates, títulos nobiliarios, barcos, hasta deudas. Pero no, Germán heredó de su padre fundamentalmente un amigo, un gran amigo que se llamaba Manuel Arce. Y bueno, pues a través de él yo creo que también le heredé un poquito a Germán cuando pues perdimos a Manolo. La verdad que cada vez que vuelve por Santander es una inmensa alegría, porque además lo suele hacer con libros debajo del brazo. ¿Y qué libros? Bueno, si hablamos de música, había un músico de Nueva York, creo, que se llamaba Buddy Guthrie, que cantaba Joe DiMaggio has done again. Lo ha vuelto a lograr Joe DiMaggio. Bueno, pues el que lo ha logrado esta vez ha sido Germán Gullón. Si hace un año lograba rescatar la figura de Galdós, de ese purgatorio de la literatura al que le han castigado, o le habían castigado,
y además lograba convertirle de pronto en un personaje de plena actualidad que ocupara de nuevo un lugar en los espacios culturales, en la prensa, en la radio, en televisión, o incluso lo ha llevado a sitios tan actuales como YouTube. Este otoño pues, promete ser el de un nuevo rescate, que es el de Emilia Pardo Bazán. Y desde luego, si Germán se empeña, den por seguro que va a ser así. Evidentemente algo pasa con el siglo XIX, algo tiene esa época que cautiva de semejante manera a nuestro autor, a Germán. Un autor que es a la vez crítico y creador, lo que hace que su conocimiento de la práctica enriquezca en buena medida su trabajo teórico. ¿Y en qué medida? Pues en una especial facilidad, casi es una empatía, para comprender la simple compleja mentalidad de los escritores. Y cuando Germán comparte con nosotros su visión personalísima de la literatura española del XIX, lo hace de una forma muy gráfica. Nada más que entren en el libro, se van a encontrar con una imagen que yo creo que es definitiva y fascinante. Él se imagina, nos dice la literatura española, como un retrato. Dice una fotografía, yo casi lo veo como uno de esos cuadros de Goya de Velázquez cuando juntaban a la familia real, o después los surrealistas también hicieron algunos retratos de familia, ¿eh? Situar, sí, claro, a los grandes, por supuesto Galdós el primero, Pereda, que un guiño obviamente a nuestra tierra, Clarín, Blasco Ibáñez, Palacio Valdés, Juan Valera, pero ¿quién está en el centro? Pues para sorpresa supongo que de muchos, quien está es Emilia Pardo Bazán, y además sentada, en un trono casi. La imagen, desde luego, no podía ser, yo creo que, más aclaratoria, ¿no? Y ese lugar de privilegio, por supuesto, no es gratuito ni es caballerosidad anticuada del XIX, que nada de eso hay en este libro. ¿Por qué está en ese lugar? Bueno, pues para dar respuesta a esta cuestión, Germán ha escrito pues, nada menos que 400 páginas casi. Bueno, algunas se las ha escrito Emilia, las del final, pero bueno, él ha hecho por lo menos más de 300 y en letra bastante, bastante curiosa. Pero vamos, no se asusten, que no son de esas páginas de prosa académica en las que uno se muere de miedo nada más entrar en las primeras líneas. Ahí no hay pues, ese lenguaje alambicado, sino más bien hay una escritura apasionada, porque realmente hay una enorme pasión en la forma que él tiene de contarnos con esa limpieza y esa claridad que tiene su manera de escribir. Y lo que hace es, nos lleva un poco de la mano por una novela casi, una novela trepidante que es La vida y la obra de Pardo Bazán, la vida y la obra, porque el autor escoge una doble vía. Analiza, compara, contextualiza y pone en relación todo lo que Emilia vive, bueno, no se lo vive, anhela, padece o incluso lo que combate, lo pone en relación, decía, simultánea, con lo que a la vez simultáneamente va vertiendo al papel y dando a la imprenta. Es pues un estudio en esa doble velocidad que sirve tanto de biografía como de estudio crítico y yo diría que también una guía de lectura para acercarse al grueso de su obra. Bueno, él lo explica yo creo muchísimo mejor de lo que yo lo podría hacer. Él dice que se trata de anudar el hilo de la vida y la obra. O sea que imagínense, obviamente leer este libro es un auténtico deleite en ese sentido, porque hay, en lugar de ser, ya digo, esa prosa académica que podríamos temernos en el libro de un catedrático, no, tiene esa fabulosa cercanía del que nos está contando algo que realmente le apasiona y nos lo cuenta de tú a tú. El asunto es por qué rescatar hoy a Emilia Pardo Bazán. ¿Qué le hace especial? Además viene de ese siglo de grandísimas figuras de relumbrón, ¿no? O que pretendían relumbrar más que el sol. La verdad que no quisiera adelantarme y privarles de gustar las argumentaciones más que jugosas con las que Germán ha llenado este libro, pero sí les anticipo que es un libro profundamente feminista. En el buen sentido de la palabra, que obviamente es el único sentido que puede tener ese término, y que además es el que deberíamos aplicar a Pardo Bazán, pero mucho antes de que se pusiera de moda. Yo no sé si ella llegó a usarlo jamás, me imagino que no. Sí. ¿Qué pasa con Emilia Pardo Bazán? Más allá de su talento novelesco, de la calidad de su prosa o incluso de lo controvertido de su personalidad, ya verán cuando se adentren en la lectura, lo que hace la escritora es dar voz a las mujeres de su tiempo. Y en eso insiste mucho Germán,
cuando lean el libro lo verán y además cómo lo demuestra. Es algo que hoy nos puede parecer baladí, ¿no? Algo peccata minuta, ¿no? Pero claro, tenemos que retrotraernos a esa mentalidad, a esa época, en un tiempo en que la mujer estaba sometida por completo al hombre. Bueno, lo explica con muchísimos, no son ejemplos, sino son realidades legales de cómo funcionaba una sociedad que hoy día nos parece, bueno, pues en las antípodas de nuestra democracia y que casi se puede acercar más a la idea que tenemos del integrismo musulmán, por ejemplo. Porque yo creo que es que casi medievales son algunas de las normas que ella refleja y contra las que lucha, además, y lucha de una manera muy particular. Bueno, yo creo que tampoco vamos a destapar todo, que lo tienen que leer. Yo creo que adentrarse, bueno, además, mira, Germán lo dice muy bien, ¿no? Dice que Emilia Pardo Bazán se erige en representante del 50% de la conciencia humana. Y ese 50% es la conciencia femenina. ¿Y qué lo hace especial? Bueno, pues que lo que hace es retratar la experiencia femenina en una sociedad que desfiguraba la condición humana de las mujeres. O sea, es realmente, si analizamos las palabras que Germán utiliza, la condición humana. Hay una crítica demoledora social por la que pues todos los estudios y todas las críticas del momento han pasado de puntillas, y es lo que realmente valora y resalta Germán. Es lo que da importancia y lo que justifica la reivindicación que hoy día, desde el siglo XXI, se hace de una autora a la que en su tiempo ningunearon y a la que después olvidaron e intentaron sepultar. Bueno, ¿por qué? Bien, es que yo creo que adentrarse en esta obra supone tomar parte de un desagravio que es cuando poco de justicia. Del mismo modo que Pardo Bazán tuvo que enfrentarse a la misoginia declarada de su tiempo, y no se pierdan, por ejemplo, las lindezas que le dedicaban algunos intelectuales como Clarín o Gregorio Marañón. Bueno, yo creo que hay algunas citas que son escandalosas, o sea, realmente escandalosas. Tuvo que luchar contra muchos prejuicios. Tuvo, por ejemplo, que escapar de un destino banal al que parecía condenada simplemente porque era de muy buena familia. Por ser bueno, pues noble, de noble cuna. Después tuvo que ganarse un sitio en el Parnaso literario de su época, que ríanse ustedes del apartheid de Sudáfrica, con cómo trataban en aquel momento a las mujeres. Luchó toda su vida por acceder a una cátedra en la universidad, anheló también entrar a la Real Academia. Bueno, pues son guerras que la mayoría de ellas ganó, y las que, bueno, casi como el Cid, las que no ganó en vida, las ha ido ganando, yo creo que después en la posteridad. Germán nos cuenta algunos ejemplos de cómo ella porfió contra la sociedad coruñesa, y hoy día, bueno, pues ahí está un monumento que la recuerda y que da testimonio de que al final, bueno, pues ella fue la que ganó, ¿no? Pero bueno, verán, como podrán ver cuando lean, tuvo que porfiar, bueno, incluso contra bajezas como las críticas a su aspecto físico. Insistían mucho, bueno, pues, en llamarla fea. Figúrense, crítica literaria, una descalificación realmente, no sé, para un escritor o una escritora que tiene que ver realmente el aspecto físico, pero bueno, parece que lo del look y esa banalidad no la hemos inventado en el siglo XXI. De esta manera, bueno, pues Germán nos conduce como biógrafo de la mano por la trayectoria de esta mujer, que realmente lo que hizo fue superar los encorsetamientos de una época, sobreponerse a una sociedad cerril e incluso a un matrimonio temprano y desgraciado. Y luego Germán lo explica muy bien. Ella, además de ser escritora, fue mujer, esposa, madre, poeta, novelista, dramaturga, ensayista, traductora, figura pública, periodista, ateneísta, conferenciante, editora, gastrónoma, profesora universitaria. Bueno, seguro que sí, parece que me han dado cuerda, pero seguro que quedan muchas más que podríamos haber citado. La acompañaremos además en un curioso viaje ideológico que la lleva del carlismo a la admiración por los socialistas belgas, que la lleva de sus convicciones católicas al constitucionalismo y a una cerrada defensa de los derechos humanos. Y sobre todo
esto es muy importante cuando lo cuenta Germán, descubrimos a una autora europea que puede estar a la altura de Henry James o de Emile Zola, pero en un momento en que España estaba de espaldas al mundo. Recordemos que estaba enrocada en aquel que inventen ellos. O sea que es un personaje, en cierto sentido, con un gran paralelismo con Galdós en esa línea, ¿no? Y que además merece nuestra atención porque, como decía, se adelantó a su tiempo y generó tanto rechazo, o si lo generó fue porque su obra lo que hacía era ver un poco el futuro. Anticipaba el tiempo de las mujeres, que es el título que Germán ha querido darle a la antología y además, a la biografía, y con una intención clarísima, ¿no? Afilando colmillos, digamos, directamente desde el título. Bueno, Germán, ya sabéis que no es precisamente un radical, pero sí es un hombre tremendamente apasionado, incluso en sus convicciones literarias, ¿no? Por ejemplo, vais a encontrar en el libro Juicios encendidos, que yo creo que van a mover a todo aquel que le gusta la literatura. Por ejemplo, cuando habla de ese pleito casi consuetudinario de los escritores realistas con los que él llama los seducidos por Flaubert, o por la falacia de Flaubert, ¿no? Aquellos que dicen que es muy superior el arte artístico al arte realista. Eso a mí siempre me hace recordar cuando coges un catálogo de grandes editoriales y viene novela histórica, novela romántica y novela literaria. Dices, vaya, las demás no son literarias, ¿no? Bueno, pues arte artístico y novela literaria. Bueno, Germán dirige ahora su mirada a esta escritora, pero no es algo nuevo. Lleva casi medio siglo haciéndolo. Yo creo que empezó en 1976, ha publicado cerca de una veintena de trabajos de investigación, unos centrados en exclusiva en Emilia Pardo Bazán y otros donde glosa la época y por supuesto, su obra. Y además lo hace siempre pisando todos los charcos. Yo creo que no rehuye ningún combate, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecieron las cartas, la correspondencia privada de Emilia, hubo algunas críticas que recordaban un poco a las de su época, ¿no? A cierta procacidad. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! O incluso, claro, la acusaban de que no tocaba los grandes temas, sino que hablaba pues, de banalidades como la vida sentimental, el amor, la afectividad. Claro, ¿qué sucede? Bueno, pues Germán nos lo explica. Lo que pasa es que ella representa a la mujer en carne y hueso, tal como es, no abstracciones ni idealizaciones. Y eso es realmente un rasgo de absoluta contemporaneidad. Yo creo que eso la hace, ahora la convierte en una lectura actual a la que hoy día podemos acceder. Yo creo que sin ningún problema y además con mucha más facilidad que todos aquellos que la obra de todos aquellos que en su tiempo la criticaron tan duramente, ¿no? Además, bueno, pues como Germán es un santanderino de pro y siempre está añorando su antigua casa en el muelle, pues ha incluido un pequeño capitulito donde habla de la Pardo Bazán y Santander, ¿no? O sea que por Santander sentía un especial afecto. Y dice Germán que es porque aquí vivían 3 de sus mejores amigos y 2 de sus amores. Bueno, los amigos eran Augusto González Linares, Marcelino Menéndez Pelayo y Benito Pérez Galdós. Los amores, yo creo que mejor lean el libro. Lo que sí voy a hacer es una apuesta con todos vosotros, ¿no? Porque dice Germán que la posteridad ha sido muy poco justa con la escritora, aunque existen un número significativo de investigadores que son paladines de su literatura en España y en el mundo y la siguen honrando. Y obviamente Germán es uno de ellos. Lo que pasa es que tiene un talento especial. Algunos dirán proselitismo y otros apostolado, pero yo creo que Germán tiene la capacidad de contagiarnos con ese entusiasmo. Y yo apuesto con ustedes a que si leen El tiempo de la mujer, les va a convertir, como él dice, en pardobazanistas. Yo no sé si el término lo ha inventado, pero desde luego podría ser perfectamente suyo. Bueno, pues hagan la prueba, acérquense a esta biografía de Emilia Pardo Bazán y luego me cuentan si se han convertido al pardobazanismo o no. Muchas gracias.
pardo-bazanistas, pero de los buenos, de los que hablan de doña Emilia Pardo Bazán, no los que aprovechan las situaciones para hablar de lo bien que conocen ellos a la Pardo Bazán y de cómo yo he escrito sobre la Pardo Bazán y tal. Germán es de los buenos, de los que conoce, pero no presume, lo demuestra. Germán. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Ah. Bueno, tengo tantos agradecimientos al Ateneo, al aula del Diario Montañés, a lo literario, y acaban de oír no solamente a Jesús, que es mi editor, y a Javier Mazares, que es muy amigo mío. Los dos tienen en común algo también que a mí, desde que los conocí, a mí me gusta mirar a la gente a los ojos, y los dos, cuando les miras a los ojos, descubres quiénes son, y eso no es muy habitual. En el caso de Jesús, pues es un editor estupendo. Efectivamente, cuando yo le pedí a él y a Lines, que está aquí, a su mujer, también que forma parte de Bandera, muy importante, pues él enseguida aceptó publicar mi Galdós, y bueno, juntos hemos hecho una jornada que espero dure muchos años, como él me dice. Estaremos empujando ese libro y luego este, ¿no? Ha sido realmente una jornada estupenda, y que además cumplía una de las cosas que yo quería, y es que fuera Santander, ¿no? Porque Galdós es santanderino en una gran parte, ¿no? Santander fue su tierra de adopción, y entonces creo yo que era de justicia que aquí en Santander se publicara algo que recogiera ese extraordinario legado intelectual que él escribió en gran parte aquí, y mucho de ello que pensó, ¿no? En el caso de Javier Menéndez Llamazares, le conocí como persona, pero además tuve la suerte de leer sus novelas, una novela suya, de leer sus libros de poesía, también estupendos, llenos de inteligencia y humor, y me quedé prendado tanto de su inteligencia como de su poesía, de su verbo, de su crítica, también la mirada, pero también otra cosa que ustedes probablemente saben, que él es el racinguista por excelencia, y yo soy seguidor del Racing para mis pesares, pero me encanta que él, ¿verdad?, sea el forofo número uno, ¿no? Cada cosa que pasa mal, ahí sale Javier encontrando esa veta esperanzadora, ¿no? Cada año. O sea que eso también nos ha unido mucho. Bueno, hablando de la Pardo Bazán, yo empecé a escribir este libro un poco cabreado, con perdón, porque veía que llegaba el año de su centenario y la Pardo Bazán seguía siendo malinterpretada. Emilia Pardo Bazán es una escritora y una ensayista extraordinaria, prácticamente desconocida en el panorama español. Lo que la gente suele saber de ella es un poco de que era gallega, que era una señora que le gustaban los hombres, vaya novedad, que era una mujer que fue naturalista, que anduvo por el mundo contando cosas así un poco subidas de tono, y poco más. Y los estudiantes poco, porque no están los planes de literatura del presente. Entonces yo me puse en la tarea en enero de en 6 meses escribir esta biografía. Para mí Emilia la había enseñado muchísimas veces en clase, la había leído, había escrito sobre ella. Siempre me chocaba con la misma barrera. La barrera era precisamente el pardo-bazanismo, que es una secta de profesores universitarios que escriben muchísimo sobre la Pardo Bazán, pero no sobre sus obras. Hablan de fechas,
ediciones, cosas que en realidad nunca llegan a dejarle que hable ella, que transmitir el mensaje que ella quiere, lo tapan, lo taponan. Entonces, lo que yo pretendí era simplemente, como estupendamente ha explicado Javier, unir la biografía y sus novelas para contar un poco cómo ella iba, su vida, cómo iba creciendo intelectualmente y yendo de un lugar para otro, y por otro lado, reinterpretar o contar, decir cómo eran sus novelas, las novelas de una novelista mujer, que era en España una gran novedad. Entonces, en 6 meses estaba el libro y entonces se lo mandé a Jesús para que hiciera una evaluación, me pareció muy bien y dispuesto a publicarlo. Y ahí salió esta nueva nave al mar de la cultura española. Digamos, ella se chocó en el siglo XIX con el misoginismo y con la España patriarcal, en la cual las mujeres pues no tenían derechos ninguno. No podían casarse, no podían tener dinero, etc. Y no podían estudiar, desde luego no podían ir a la universidad. Y entonces doña Emilia, gracias a una fuerza interior enorme y a una familia, el padre y la madre, que eran gente bastante progresista, a pesar de que el padre era un hombre muy conservador y de hecho el Papa le hizo conde en 1870, recuerden, ella nació en 1851, o sea, ella era muy joven y el padre era también relativamente joven y el Papa le hizo conde de Pardo Bazán por haber defendido a la Iglesia. Entonces, en los rifirrafes políticos de la España de aquel tiempo. Entonces, este hombre decidió que su hija se mudó a Madrid para que la hija pudiera estudiar en un colegio en francés, que era el colegio donde iban los nobles de la aristocracia española. Eso para ella le sería como un pasaporte para el mundo. Aprendió francés y gracias a ese idioma, pues ella viajó por toda Europa, pudo leer la gran literatura, vivió mucho tiempo en París. Es decir, que era como hoy en día, en fin, hasta hace muy poco, era el inglés y Nueva York eran el centro de la cultura del siglo XX, ha sido en cierta manera. En el siglo XIX el francés era, y comienzos del XX, por supuesto, era la lengua franca, aunque la gran cultura europea se estaba dando en gran medida en Alemania. Pero eso necesitaría otro libro y otro autor que quizás venga. La Pardo Bazán, entonces, va a hacer, gracias a su familia, cosas que van a ser una tremenda cortapisa y cosas maravillosas. Se casa a los 16 años, tenía 16 años, con un hombre, José, su marido, que era un hombre, era un buen hombre, también hidalgo, gallego, pero tenía un pequeño problema y era que, de hecho no era un problema, pero sí con respecto a su mujer. Él estudiaba Derecho en Santiago, se fueron a Santiago de Compostela a vivir, pero este hombre era un hombre que no le gustaban los estudios. A él le gustaba trabajar con las manos. De hecho, lo mejor que tenemos de él, por ejemplo, es un comedor que él talló. Él era un buen ebanista, lo cual es estupendo, pero claro,
ella precisamente quería otra cosa, quería vivir desde su mente, que para una mujer de su época era poco. Había 2 o 3 así conocidas, como Concepción Arenal, que como sabéis vivió mucho tiempo en Reynosa, y 2 o 3 más, no había muchas más. Entonces ella, claro, su vida tiene 16 años, enseguida tiene 3 hijos, y el padre y la madre antes a él y al marido les lleva, el marido se llamaba José Quiroga de Deza, les lleva a lo que entonces se llamaba el Grand Tour, que habían inventado los ingleses, que era, te llevaban los padres, o bueno, ibas tú casado y tal, por Italia, ¿verdad? Francia, Italia, y a veces, como ella hizo, Viena, ¿no? Ella fue a Viena y vio, por ejemplo, en la ópera a esa famosa emperatriz que conocemos como Sisi. Entonces, eso, claro, ese viaje que duró 1 año, a ella le dio pues ver todo el arte. Primero Francia, perdón, que lo dejo estuvo en varias ciudades francesas, París, los museos, la ópera, luego Italia, todas las ciudades, Verona, donde vio, pues en fin, Romeo y Julieta, Shakespeare, Roma, luego se va a Viena. Claro, cuando vuelve, ella tiene un referente que no tenían los escritores españoles, que su referente era más bien muy cercano a España. Ella tenía un referente que tenían muy pocos. Por ejemplo, Menéndez Pelayo sí lo tenía, porque Menéndez Pelayo también no hizo ese gran tour, pero hizo un tour por Europa y se dio cuenta que además de Santander en Madrid, pues había Brujas o Bruselas, y había otros lugares en el mundo que él descubrió y se dio cuenta de la importancia que tenían otras culturas europeas. Entonces, Emilia en ese momento vuelven a Santiago, y allí conoce a González Linares, que era un joven santanderino, biólogo, como nuestro querido no mencionado todavía Benito Madariaga, que escribió un libro estupendo sobre González Linares. Y este González Linares era un krausista, gran discípulo directo de Giner de los Ríos. Entonces yo le llamo en el libro, le quita el miedo al mono, porque los krausistas naturalmente hablaban de Darwin y de la evolución del hombre desde el mono, y entonces, claro, había un miedo enorme en la sociedad del siglo XIX, incluso en Santiago, que era una ciudad universitaria, al mono. Y González Linares era un tío que hablaba muy bien, muy simpático, muy enérgico, muy fuerte, y entonces causó un escándalo tremendo en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero claro, la Pardo Bazán se enamoró de este intelecto. No hablo del cuerpo, solo del intelecto, porque creo que no pasaron de más allá que ser grandes amigos. Entonces, claro, ella descubre la vida de una mente, de un hombre progresista, de un hombre que estaba buscando, que vivía de sus ideas en la cabeza y que iba buscando las avenidas del progreso, cómo el mundo intelectual iba descubriendo nuevos horizontes para el ser humano. Y ahí ella entra en una gran depresión y está unos años. Tenemos cartas, bueno, ella escribe poemas sobre el amor a González Linares, que enseguida se marcha y luego se casa en Francia y tal, y como sabe, luego viene aquí a trabajar biológico aquí en el puerto de Santander. Entonces, ella se queda muy triste porque este hombre desaparece de su vida, pero afortunadamente Giner de los Ríos se da cuenta de que
es una mujer que merece la pena que uno tenga trato con ella, porque ella es una mujer que sabe mucho, etcétera. Incluso Menéndez Pelayo, enseguida, cuando ella publica un libro sobre San Francisco de Asís, se da cuenta que esta mujer que está formándose y tal, no es una cualquiera, que es una mujer que sabe hacer investigaciones, etcétera. De hecho, Menéndez Pelayo se pega el susto porque dice, esta señora escribe mucho más interesante que yo, porque ella tenía el don de transmitir muy bien sus ideas, ¿no? Y Menéndez Pelayo, como todos vosotros sabéis, menudos tacos escribía, que no eran así para consumo diario, mientras ella escribía libritos que eran de gran divulgación y tenían enorme éxito. Entonces, ella poco a poco, gracias a Giner, a sus amigos, empieza a meterse en la vida de Madrid, de la vida intelectual. Y era una persona extremadamente simpática y empática. Enseguida tiene amigos. Enseguida todo el mundo quiere que ella venga y esté con ellos, que cuente con ella y tal. Es decir, ella sabe muy bien moverse en el entorno intelectual, que eran todo tíos, y ella con sus faldas, como ella dice, yo soy la única intelectual con estas faldas largas, que ella siempre usaba unas faldas larguísimas. Entonces los intelectuales empiezan a darse cuenta que ella habla en las reuniones. Cuando va al Ateneo de Madrid, levanta la mano y cuenta y habla y dice, y claro, dicen, jo, esta tía, vaya, hombre, es una señora que habla. Pero bueno, ¿cómo es esto? Que esto es pues, solo para tíos barbudos. Y eso le va a causar, por una parte, el ser una persona muy atractiva, y la prensa, el padre de Ortega y Gasset, Ortega y Munilla, se da cuenta, dice, esta señora mejor que la vayas a coger de articulista porque tiene su gancho y sabe contar las cosas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el pobre Menéndez Pelayo, cuando le mandan que escriba 1000 palabras para la España moderna, dice, 1000 palabras, yo no menos de 10.000 no hago. Entonces, claro, ella sí. Entonces, poco a poco empieza a darse cuenta de que ella necesita un podio donde expresarse, y ese podio va a ser la novela. Y en la novela lo que ella va a hacer, va a ir, cada una de sus novelas tiene algo de su vida. Un viaje de novios, pues es un viaje de novios que ella hace con su marido, José Quiroga, pero lo lleva y de ello hace una novela, hace una ficción, y es un viaje de novios que termina de una manera terrible, se separa el matrimonio y ella vuelve. Esta es la novela que ocurre en León. Y así luego le interesan, por ejemplo, las cigarreras, la vida de las mujeres que trabajan en la fábrica de tabacos de La Coruña, que se llama La Tribuna, la novela, que tiene un gran éxito. Es la primera realmente novela social española. Y la Pardo Bazán lo que quería contar ahí era cómo la protagonista, Amparo, es una mujer que un señorito sobrado, que era capitán, un chuleta, se la chulea, y ella, una pobre mujer sin ningún recurso personal, etcétera, acaba embarazada, acaba enamorada de este desgraciado, que la deja enseguida para casarse con una con dinero. Claro, la Pardo Bazán no lo deja ahí. Varias novelas después coge al sobrado, lo enviuda, lo pone hecho un desgraciado y lo casa con la señora. Ella no se andaba con chiquitas. Entonces, todas, luego, claro, escribe 2 novelas que son 2 tratados maravillosos de antropología que nadie en España había escrito. Se llaman Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza. Si alguien quiere saber algo sobre Galicia, sobre
la etnia, sobre la lengua, lea Los Pazos de Ulloa, que ahí tienen todo el trasfondo que existe en esa maravillosa zona de nuestra geografía española, ¿no? Donde ella había nacido. Entonces, ahí ella empieza también a mostrar lo que es, y esto es algo que nadie hacía, ¿no? La naturaleza humana. El protagonista, que es otro, ella a los hombres nos da nuestro merecido, ¿no? No olviden que ella en estos momentos, un poco después, quiere entrar en la academia, en la Real Academia Española, con todo mérito, claro, pero la academia era para señores. Entonces, ahí es donde se demuestra el carácter del macho hispánico. Valera dice que, bueno, no les puedo decir lo que decía porque es demasiado fuerte, pero esencialmente que era demasiado grande y no cabían los sillones de la academia. Menéndez Pelayo también tuvo frases dignas de marcar, excepto Clarín y un par de académicos más, todos ellos votaron en contra, no solo ese año, sino hasta 1900 por tercera vez. Lo mismo cuando quiso ser catedrática de universidad y un maravilloso, estupendo ministro, Burrell, la nombró catedrática de la Universidad de Madrid. El claustro se reunió para decir que vaya, que cómo se atrevía el ministro a nombrar a una mujer catedrática de literatura en 1913. Entonces ella, con ese trasfondo, ¿no? Pues claro, su mayor su fuerza, ¿no?, intelectual va dirigida, ¿no?, a contar su experiencia humana como mujer, pero a la vez como el ser humano, la naturaleza humana está siendo oprimida por el patriarcalismo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay uno, Moscoso, que es un marqués, bueno, un pseudo marqués, porque no es marqués, pero todo el mundo le llama al marqués de Ulloa, de los Pazos de Ulloa. Este marqués pues tiene un amante que se llama Sabel, con el que ha tenido un hijo, Perucho, y además va y se casa con una chica estupenda, Nucha, que es una chica de Santiago, de una familia de Santiago, de Hidalga también, y es una persona sumamente sensible y tal. Ahí vemos que la Pardo Bazán se está volcando ella misma, ese es el personaje, ¿no? Ella es Nucha claramente. Y como el marqués tenía esta barragana, como se decía entonces, y tiene un hijo, y Nucha tiene una hija. Y luego en la siguiente novela es La madre naturaleza, cuando estos dos chicos crecen juntos y se enamoran. Y hacen el amor en una de las escenas más impresionantes de la literatura española, en un campo. Y se plantea ella el gran problema. La naturaleza ha acercado a este chico y a esta niña, se habrá equivocado. Es decir, que en estas novelas ella cuestiona, incluso llega a cuestionar la naturaleza humana como es algo que no podemos definir o encajonar en verdades, porque actúa de maneras impredecibles. Esa es su gran lección. Galdós tuvo una gran lección sobre la naturaleza humana. La gran lección la da en una novela, en su gran novela Fortunata y Jacinta, cuando Fortunata dice que su amante, Juanito, casado con Jacinta, dice, pero yo soy su verdadera mujer, porque he tenido 2 hijos con él. Y Jacinta es estéril, no ha tenido ningún hijo. Luego yo soy. Es decir, Galdós muestra esa verdad humana
de que, aunque Jacinta tenía el papel del ayuntamiento y de la iglesia, que decía que era su mujer legal, la otra tenía otros derechos, que no son derechos que se pueden certificar y poner en un papel, sino son derechos que nos hablan de la verdad humana. Y eso es lo mismo que hace ella en la madre naturaleza. De que la naturaleza humana actúa de maneras impredecibles y no podemos siempre encerrarnos en esa... Entonces, eso es en cierta manera lo que siempre me lleva a escribir sobre estos escritores del siglo XIX y sobre cualquiera, ¿no? El miedo a que el gran legado de la literatura es las verdades humanas que enuncia. Sea Galdós, sea la Pardo Bazán, sea Camilo José Cela o Pereda o quien queráis poner ahí. Es decir, España tenemos la extraordinaria suerte de tener una cultura literaria y artística muy superior a nuestra cultura administrativa o política, infinitamente superior. Nuestra historia cultural es realmente una historia cultural que, no sé, de Picasso para abajo pues podemos llegar hasta la pata del Cid y tenemos una cultura que, no sé, tenemos un poeta como Juan Ramón Jiménez que pues yo creo que hay varias literaturas que no tienen un poeta de esa calidad. Y, en fin, ¿qué os voy a decir? Porque todos vosotros lo sabéis igual que yo. Entonces, eso que se conserva en el arte, que se conserva en la literatura, que es siempre va relacionado, incluso en el arte abstracto, está relacionado con nuestras verdades humanas que estamos proyectando, ¿no? Sobre la página, sobre la música, sobre una partitura o sobre una tela. Entonces, eso es lo que a mí siempre me da miedo y por eso escribía esta, porque se puede perder, ¿no? Esto lo podemos obviar, decir, bueno, pero esto es que no tiene nada que ver esta verdad humana con la verdad económica, con la verdad social, con la verdad política, con la verdad administrativa. Pero es algo que nace en el seno de la sociedad española y que se manifiesta en las artes, ¿no? Y por eso me parecía que era importantísimo. Y también, y con esto voy a terminar con dos cosas porque no quiero aburrirles más, dos detalles, uno biográfico y otro lo terrible que es, otro ejemplo que nos va a mostrar lo terrible que es que perdamos la obra de gente como la Pardo Bazán. El elemento biográfico es que habrán oído muchas veces que ella engañó, por ejemplo, dicen, ¿no? Ella tuvo una relación amorosa con Galdós, muy fructífera e intensa, pero Galdós era un tío muy suyo, ¿no? Y en un momento dado, ella estaba en Barcelona y estaba teniendo relaciones con Galdós y tuvo relaciones con un joven que se llamaba José Lázaro Galdeano, el del Museo famoso de Madrid y fundador de una revista, la revista más importante, creo yo, que ha habido en España nunca de cultura, que se llamaba La España Moderna. Entonces dicen, hombre, ella en un momento se fue con este Alcalá Galiano, tuvo un affair y se vino y luego le pedía perdón a Galdós. Bueno, le pedía perdón porque ella era una chica, una señora estupenda, pero la realidad es que eso es todo mentira, porque Galdós no se comprometía con nadie. Jamás se comprometió con ninguna. Entonces, claro, ella, si tú estás con una señora y no te comprometes, pues el que se va con otro, pues aquí no pasa nada, chico, que tú no te has comprometido, o sea, aguántate. Bien. Esto es, quiero decir que desde el punto biográfico siempre le andan echando basurilla a ver qué pasa. Y luego, y con esto termino,
hay un ensayo, por ejemplo, que yo creo que debería ser lectura obligatoria para todos los españoles, que ha mencionado Javier, que es Por la Europa Católica. En 1902, Emilia Pardo Bazán hace un viaje maravilloso, se va de París, se va a los Países Bajos. Y en los Países Bajos va a visitar Brujas, todas esas ciudades, Ámsterdam, tal, y entre otros gente, Gante, y ella va y primero va a hablar con los obispos, que decía antes Javier, va a hablar con un obispo católico y le dice, ¿pero usted cree en Darwin? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Pero por qué no? Yo soy progresista, es que esto es la ciencia, el mundo, etcétera, ¿no? Ah, qué bien, claro, ella acostumbrada en España, eso de como el miedo al mono que os decía antes. Luego va y habla con uno de sindicatos. Y el de sindicatos, guild, que se llaman en holandés, le dice, sí, nosotros a las mujeres les permitimos que voten, no solamente que voten, sino que a los empleados les abrimos una cartilla de ahorros y además les damos una casa. Y bueno, nosotros no queremos guerras con nuestros vecinos. Nosotros, si se ponen violentos, les tiramos patatas y panes. Claro, la Pardo Bazán dijo, ¿cómo? Esto es fantástico para España. Y no te digo para Galicia. Yo creo que en todos mis estudios jamás había oído hablar de esto. Y este libro, ¿recuerdas lo que dije? 1902. Justo después del 98, los del 98, Unamuno, Azorín, se daban golpes de pecho. ¡Ay, Castilla, Castilla! ¡Ay, yo! Y ella se fue a mirar a Bélgica a ver qué hacían los países más prósperos de nuestro entorno y encuentra la solución. El trabajo, la libertad de la mujer, es decir, incorporar a la mujer al mundo del trabajo y no tenerla como Unamuno teniendo una recua allí que tuvo de no sé cuántos hijos y nunca la dejaba salir de casa. Ella ofrece, o sea que el 98, todo el mundo sabe del 98, de los golpes de pecho de esa invención que tuvo Azorín, de esa Castilla que andaban siempre diciendo, mientras que ella ofrecía soluciones. Luego, mucho más adelante, lo mismo hará Juan Ramón Jiménez en Diario de un poeta recién casado. Se va a Nueva York y dice, caray, pero esto es Nueva York, hombre, ¿cómo es esto? La ciencia, el progreso. Vuelve a España, dice, hombre, Juan Ramón, piensa en las amapolas, en las violetas, nada, esto de Nueva York, nada. Luego va García Lorca, poeta en Nueva York. ¿Qué dices? Vete con Antoñito el Camborio y tira más limones. Y luego otro santanderino, Pepe Hierro, ¿no? Se va también, escribe también sobre Nueva York, lo mismo. Es decir, ella entra dentro de una tradición que en España, que es la tradición pragmática, etcétera, y eso no cuenta, porque lo que cuenta es el 98. Que el 98 es una idea de algo, eso, siempre que hablan de literatura, los que hablan de literatura suelen decir, oh, pero mira la historia, mira la historia. El término aquo es la historia. En la fecha del 98, cuando nos hunden los americanos la flota en la bahía en Cuba. Pero no se fijan en que había otros escritores, como una mujer a la que los hombres no hacían caso, que estaba ofreciendo soluciones estupendas, no solo en este libro, sino en La Torre Eiffel, en otros libros que publicó, pero nadie le hacía caso. Y con eso termino diciéndoos que si yo tuviera que elegir dos libros que obligaría a leer de la Pardo Bazán, uno sería ese y otro es una novela que se llama Memorias de un solterón, donde ella ya comete, es que se lo pasa bomba y yo también, y todos ustedes cuando lo lean. Va y coge a un solterón que dice, yo nunca me voy a casar, yo vivo aquí tan comodón y tan... Y va
y le coge y le hace enamorarse de una chica que es una chica independiente, una chica que tiene sus propias ideas, etcétera, que se llama Feita, de Fe, Feita, y es su personaje del que yo, cuando lo leo, siempre me enamoro, acabo enamorándome intelectualmente de esta mujer, ¿no? Que es la Pardo Bazán, que vuelve a nacer o reencarnarse en esta mujer en su ciudad, en La Coruña, en Marineda, donde ocurre esta novela. Bueno, y con ese creo que ya les he aburrido bastante. Antes de pasarles a ustedes el turno de palabra para que puedan preguntar, los que lo deseen, decirles que esta biografía de la Pardo Bazán se está vendiendo en la entrada. Estoy seguro que cuando concluyamos con esta presentación, catedrático Gullón estará encantado de firmarles ejemplares. Y yo creo que antes de pasarles la palabra, tú querías hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Manuel. Bueno, es que se me ha quedado un poquito colgado por ahí, que había dicho que hay referencias a Cantabria. Y bueno, cuentas muy bien esa relación tan curiosa y particular que tuvo con Menéndez Pelayo, donde hay, bueno, pues desde un inicial acercamiento, porque ambos son escritores cristianos, o bueno, católicos, católicos, y podrían tener cierta cercanía intelectual, pero coño, hay un episodio ahí de celos tremendísimo, que, bueno, como no desvelamos demasiado, si te parece, bueno, me gustaría que nos abundases un poquito más en esta historia, porque yo creo que tiene muchísima amiga, claro. Yo no quiero hablar mucho de Menéndez Pelayo, porque le quiero mucho, pero claro, era un personaje muy complicado. Menéndez Pelayo, perdón, así, no era muy aseado. Entonces, la Pardo Bazán era todo lo contrario. Era una persona que le gustaban mucho los perfumes y tal, porque claro, ella se dan cuenta que una de las cosas que ella vive es el 1900 en París, que es cuando empiezan el modernismo, todas esas mujeres tan sofisticadas, se empiezan a hacer los perfumes con esos bonitos. Bueno, entonces, claro, ella, Emilia y él tenían una diferencia que no era una diferencia social en absoluto. Perdona, ahora mismo llego, pero voy a decir una cosa sobre la cosa social. Ella, y esto es algo que hay que recordar siempre, es algo como decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ella lo que hizo fue, a lo largo de su vida, lo que ocurre en el siglo XIX, bueno, y en el XX, pero no quiero recordar a nuestro rey emérito, lo que ocurre es que las talegas y los blasones, de repente los blasones no daban de comer y hacían falta talegas. Y entonces ella hace una apuesta muy clara, no tanto por los blasones, sino por ser ella la mujer que lo que quería ella ser intelectual más que una aristócrata. Entonces prefería los blasones de intelectual a las talegas, al dinero. Y en eso no fue. Bueno, y entonces Menéndez Pelayo, como sabéis, él tenía, aparte de ser un extraordinario investigador, como todo investigador, y les pasa ahora también, muchas veces lo que escribe no es para la masa, ni para... Y él, claro, era un hombre muy distinguido, un extraordinario, reconocido internacionalmente, era miembro de la Academia, luego director de la Biblioteca Nacional, tenía todas las distinciones. Sin embargo, ella era la popular. ¿Y qué es lo que dice Menéndez Pelayo? A Valera. Entonces, claro, esta tía solo le falta levantarse las faldas para
claro, les molestaba muchísimo, porque ella sabía tratar temas que la gente quería que se tratasen, mientras que, claro, el pobre Menéndez Pelayo, pues la poesía española del siglo XIII, la poesía medieval española, pues hombre, para eso hay un público, pero muy limitado, mientras que si la Pardo Bazán escribía sobre cocina, por ejemplo, escribió 2 tratados de cocina, o escribía sobre la mujer, en 1900, por ejemplo, ella publica en la España moderna, publica 5 capítulos de su libro La mujer española, que es otro de los libros desconocidos, claro, que es donde ella va estudiando cómo es la mujer española aristocrática, cómo es la mujer española de clase media, cómo es la mujer trabajadora y cuáles son las bondades y tal de estas mujeres. Entonces, la mujer española. Esto se publica en Inglaterra, se publica en Estados Unidos, lo publica Lázaro Galdiano en la España moderna y claro, esto es un éxito internacional. Mientras que los otros no. Y claro, ella con Menéndez Pelayo tuvo esta... Yo creo que a Menéndez Pelayo, la verdad, le malllevó Valera, porque Valera era un poco el que mandaba en todo este clan. Valera era también noble, en fin, tenía una serie de calidades, era un gran escritor, pero claro, es un escritor que hoy en día lo vemos en el contexto de él era el macho alfa de hoy en día, que no cedía nunca ante la mujer. Y se chocaban, claro, con esta mujer que además hablaba idiomas, porque no solamente habló francés, sino que aprendió inglés, aprendió alemán. La tía, claro, y los otros ahí con su latín estaban fastidiados porque el latín se habla poco. Y entonces, el caso de Menéndez Pelayo es un caso, sin embargo, hay que decir que ella hasta el final le respetó. Es decir, siempre habla cosas positivas de él, mientras que él no. Él con Valera fueron hasta el final, ¿no? Ella era tan buena persona que Valera, que se había portado miserablemente cuando se estaba muriendo, ciego y tal, ¿quién iba todos los días a verle a la Cuesta de San Vicente en Madrid? Doña Emilia, que tenía, entre otras cosas, energía. Marcelino no tenía energías porque entre esa vida que llevaba con las mujeres y la bebida no tenía fuerzas. Pero Emilia era como una batería de esas que está siempre en movimiento. Pues ella, como esta señora, con esos faldones, como ella dice, iba y venía y tal, iba a ver a Valera, iba al periódico, iba a dar una conferencia al Ateneo, venía, se encargaba de sus hijas. Bueno, en fin, era una energía extraordinaria, mientras que el pobre, claro, es muy duro. Y ahora también ocurre, ¿no? La academia tiene esa cosa, la Real Academia Española tiene esa cosa de que de repente los académicos como que son algo más que otros, y ella no lo aceptaba. Y ahí, claro, viene, como no lo aceptamos hoy en día nadie, ¿no? Un académico es un tío que tiene un currículum extraordinario, pero que hay cientos en España que también lo tienen, pero que no tienen tan buenas agarraderas para llegar a ese sillón. Entonces, la Pardo Bazán, sin embargo, como sabéis, nunca se propuso a sí misma 3 veces. Y le decía Valera, pero bueno, esta señora, ¿qué se cree? Que esto, si hay un protocolo y hay unas normas, incluso mentían. Mentían diciendo que el protocolo exigía que a la académica la nombraran los 3 académicos, pero era mentira. Eso era una parte, pero había otro que se puede leer en el protocolo, que era que uno se podía presentar, y ella se presentaba, porque decía, bueno, ¿y estos tíos por qué van a ser más que yo?
Entonces, por eso os digo, es una persona absolutamente fascinante y sus novelas, y luego creo que, yo siempre digo, Galdós es el gran narrador, pero Emilia Pardo Bazán describe muchísimo mejor que Galdós. Galdós, cuando se trata de la descripción, no le va. Y Clarín es el narrador intelectual. O sea, tenemos la suerte de tener este grupo extraordinario, este trío que no lo hay así en las literaturas europeas fácilmente. Y bueno, lo que dijiste antes, eso a mí me hiere profundamente, y no voy a nombrar aquí quiénes son, pero esos que andan todo el día diciendo que Flaubert es como el gran ejemplo. Pero si es que Flaubert, si le dijeran hoy en día, oye, tú eres el gran ejemplo de esto, diría yo escribo novelas sociales. Lo que Flaubert añadió a la literatura universal era que había que escribir bien, que había que escribir no repitiendo en cada frase las mismas palabras, que había que puntuar bien, porque en el siglo XIX no se puntuaba como ahora, se repetía la gente muchísimo, y Flaubert trajo a la literatura europea ese elemento que era cuidar el estilo. En España lo hacían Valera, por ejemplo, como sabéis. Pepita Jiménez es una sinfonía verbal, porque él cuidaba muy bien no repetirse, poner bien el punto y la coma. Y la Pardo Bazán igual, escribe estupendamente. De hecho, los manuscritos de la Pardo Bazán y los de Galdós que yo he visto, los de la Pardo Bazán, son bastante mejores. Y, en fin, bueno, que yo estoy ya aburriendo. Ahora es su turno. Como saben, por problemas de protección ante el COVID no les podemos pasar el micrófono. Eso significa que las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo por streaming no les van a escuchar a ustedes. Y por eso les ruego que la pregunta sea concreta y breve, para que ese vacío no sea demasiado extenso. Quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor, que hagan un gesto y les daremos la palabra. Por favor, hable más alto. Vale, Ya. Vale. Estos días celebramos Sí. celebramos el 90 aniversario de la promoción parlamentaria por la República Española del voto femenino. Sí. Entonces yo quisiera saber, en esto, digamos, en esta lucha parlamentaria por aprobar el voto femenino, apareció el nombre de Emilia Pardo Bazán. Concretamente en el Parlamento, no sé si apareció, no sé si apareció el nombre de Emilia en los debates parlamentarios, pero sí en los periódicos. Los periódicos, ella siguió estando siempre, claro, la intelectual del movimiento era Concepción Arenal. Luego estaban otras, ¿no? Y luego para el voto ya estaba María de Maeztu, había una serie de mujeres, Clara Blanco Amor, había muchísimas otras mujeres, había lo que ella sí aparecía siempre, pero había muchísimas mujeres, había por ejemplo mujeres ginecólogas de comienzos de siglo, que eran bastante conocidas en el ámbito español. Es decir, no creo que ninguna de las mujeres apareciera allí, pero sí en los periódicos y en los medios, la actuación de las mujeres era reconocida, y en parte creo que gracias a Emilia Pardo Bazán, que estuvo hasta el último minuto defendiendo esta causa, pero no creo que en los debates parlamentarios, porque generalmente yo no creo haberlos leído, pero creo haber leído sobre eso y no creo que era todo cuestión de hombres, claro. ¿Hay alguna otra pregunta?
Pues si no es así, agradecer, pero de manera intensa, a Ricardo Bullón esta magnífica conferencia que nos ha acercado a una figura que además ahora, como acaban de señalar, pues está de absoluta actualidad con el reconocimiento del voto femenino en España, del que estamos ahora pues celebrando el 90 aniversario, que parece mentira, pero puede haber mujeres que todavía viven y que nacieron cuando no tenían derecho a voto. Muy bien, pues como digo, por favor, quienes quieran que les firmen los libros, pasen por este lado, por favor, y los demás debemos de desalojar de la manera más ordenada posible el espacio para mantener la prevención contra el COVID. Muy bien.